Bueno, continuamos con la segunda parte de este tema 7. Vamos a hacer un repaso porque más o menos a este nivel nos habíamos quedado. Bueno, teníamos la neurona en reposo con un exceso de potasio en el interior y exceso de sodio en el exterior que genera un potencial de membrana de -70. Va a llegar un estímulo externo, despolariza la membrana y permite en ese momento la apertura de canales para el sodio, simplemente por haberse despolarizado. Comienza así el periodo de despolarización, la fase ascendente de esa curva que hemos visto. Tras la despolarización y apertura de los canales para el sodio se produce un potencial de acción. Entonces, lo primero que se produce es la apertura masiva de canales de sodio dependientes de voltaje por ese cambio que hay en la permeabilidad de la membrana y se produce el aumento de la positividad en el interior también por el efecto ya no solamente de esos canales que se van abriendo, sino que además el gradiente electroquímico también favorece. En un segundo momento, llegado a determinado valor de despolarización de membrana, se van a abrir los canales para el potasio y entonces sale potasio al exterior. Se alcanza de esa manera un potencial de más 20, más 30, más 50, que es el máximo nivel de esa despolarización. Entramos en la fase o en el periodo de repolarización, que sería la fase descendente. Lo primero que ocurre, es el periodo refractario absoluto, que los canales de sodio se inactivan, los de potasio van a seguir abiertos, pero los canales de sodio inactivados se corresponden con el periodo refractario absoluto. Se mantiene la salida de potasio y esa salida excesiva o intensa de potasio va a llevar a un estado de hiperpolarización. El periodo de hiperpolarización se termina cuando se produce el cierre de esos canales de potasio. Ese exceso de potasio en el exterior se va a restaurar, es decir, se nos ha quedado más negativa la neurona en el interior de lo que estaba en reposo y ese exceso de potasio en el exterior se va a restaurar por el efecto de la distribución de cargas en el espacio extracelular, por la acción de los astrocitos que van a captar esos potasios y fundamentalmente por la bomba sodio-potasio. Que la actuación de la bomba sodio-potasio ATPasa es importante para el restablecimiento de concentraciones de iones a ambos lados de la membrana tras el potencial de acción. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se propaga ese potencial de acción, qué características tiene ese potencial de acción. Bueno, cuando se produce un potencial de acción, la conducción va a lo largo del axón, desde el cono axónico hasta el botón terminal, y tiene 4 características. Lo primero, ese potencial de acción va a cumplir la ley del todo o nada, es decir, si se produce el potencial, este no varía en el recorrido hasta el botón terminal y no varía de intensidad ni de magnitud, va hasta el botón terminal de la misma manera que se ha iniciado. Se propaga de forma activa, es decir, ¿qué significa? Pues que se regenera a lo largo del axón independientemente de la largura que tenga el axón. Se regenera significa esto, llega el estímulo de tal manera que aquí se positiviza el interior, se negativiza el exterior, pasa de aquí y viene esta zona, es decir, se regenera a lo largo del axón. Mantiene la misma magnitud a lo largo del recorrido, es decir, todos los potenciales de acción son iguales, aunque haya demora temporal desde el primero hasta el último, pero se mantiene esa intensidad, ese voltaje del potencial de acción. Y luego hay un flujo de corriente despolarizadora que siempre va hacia adelante en la misma dirección, siempre así, siempre en este sentido. Entonces, son 4 características de la propagación del potencial de acción. Cumple la ley del todo o nada, se propaga de forma activa, mantiene la misma magnitud y el flujo de corriente va siempre hacia adelante. La existencia precisamente de ese periodo refractario es la que obliga a seguir en esa dirección única, por eso va siempre en esa dirección. La propagación del potencial de acción se realiza en una única dirección desde el soma hasta el botón terminal, siempre así, y no se genera en aquellas zonas donde ya se ha generado. ¿Debido a qué? No se va a generar en esta zona donde ya se ha generado porque entran en periodo refractario. Ese periodo refractario no va a permitir que ningún otro estímulo llegue ni se pueda revocar hacia atrás porque está en periodo refractario precisamente y ahí no va a responder absolutamente a nada esos canales de sodio. Por eso va
va a seguir una dirección única. La existencia de ese periodo refractario obliga a seguir en una única dirección. El flujo de corriente despolarizadora siempre va hacia adelante. ¿Cuál es el motivo? Volvemos otra vez a lo mismo. Este motivo de que vaya siempre hacia adelante, siempre va hacia adelante, se debe a la refractariedad de la zona de membrana donde se ha producido el potencial de acción. Esa refractariedad, es decir, esa zona de la membrana es refractaria a cualquier otro estímulo, por eso no se puede volver hacia atrás, tiene que seguir hacia adelante, y eso es debido a lo siguiente: inactivación de los canales de sodio dependientes de voltaje, que es el periodo refractario absoluto, y también a esa hiperpolarización después del potencial de acción, a ese periodo refractario relativo. Lógicamente, los dos van a hacer que realmente la membrana esté refractaria a un nuevo estímulo. De los dos, el más importante sería el periodo refractario absoluto. En el periodo refractario relativo, si viniera un impulso muy fuerte, podría solventarse y dar lugar, pero desde luego, estos dos, la inactivación de los canales de sodio y la hiperpolarización tras el disparo del potencial de acción que lleva el periodo refractario relativo, son los que hacen, estos dos fenómenos, que se produzca esa refractariedad de la membrana y que el flujo de corriente vaya ahí. Como os digo, los dos fenómenos son responsables de que el potencial de acción se genere solo hacia adelante y que vaya desde el cono axónico hasta el botón terminal. Este sería el valor que tendría ese periodo refractario relativo. Bueno, y vamos a ver ahora qué es la conducción saltatoria. ¿Qué es? Bueno, pues hasta ahora hemos estado viendo cómo se producía una despolarización en una membrana, pero vamos a ver que hay la despolarización, perdón, en una neurona, pero vamos a ver que hay algunos axones, hay algunas neuronas que tienen axones que están en contacto con fluido extracelular, que es más o menos lo que hemos estado viendo hasta ahora, la manera de producirse ese impulso en este medio. Son axones no mielinizados. En cambio, hay otras que están aislados del exterior celular. ¿Por qué? Porque están envueltos en la vaina de mielina. Importantísimo para una buena conducción es la mielina. Bueno, pues estos axones, que son axones mielinizados, están recubiertos de mielina, salvo en unas zonas libres. Esas zonas que están libres de mielina se llaman nódulos de Rambier. Entonces, la vaina de mielina se interrumpe en esas zonas concretas, zonas llamadas nódulos de Rambier. Ahí el axón sí que se pone en contacto con el fluido extracelular. Los axones no mielinizados, en cambio, están en contacto con el fluido extracelular. Entonces, hablamos de conducción saltatoria a esta conducción que viene dada en estos axones mielinizados, en los cuales hay zonas que están libres de mielina, que son los nódulos de Rambier. ¿Qué ocurre aquí en esta conducción saltatoria? Pues que el potencial de acción salta de nódulo a nódulo, de aquí, aquí y aquí. Es lo que se llama la conducción saltatoria. Y vamos a ver que tiene unas características distintas de lo que acabamos de ver hace un momentito. Bueno, dice: la propagación del potencial de acción difiere si se trata de un axón mielinizado o no mielinizado. Los axones mielinizados, los que tienen mielina y tienen los nódulos de Rambier, el potencial de acción se produce exclusivamente aquí, en el nódulo de Rambier. Aquí, aquí, aquí. Aquí se produce ese potencial de acción, como hemos visto hasta ahora. Y ese potencial de acción va saltando de nódulo a nódulo. La despolarización originada no afecta a la zona contigua, es decir, se produce aquí el potencial de acción, pero aquí no se produce eso que habíamos visto, de que se abren los canales de sodio. No hay canales de sodio aquí, los canales se concentran solamente en la zona del nódulo de Rambier. Los canales de sodio solo se encuentran aquí, entre el nódulo de Rambier y en el otro nódulo de Rambier, en el otro nódulo de Rambier. Entonces, las señales viajan hasta el siguiente nódulo, disminuyen su magnitud y van generando potenciales decrecientes y locales. ¿Por qué? Porque se circunscriben
al lugar en que se originan. Es decir, se origina aquí un potencial de acción, este potencial de acción tiene que ir a lo largo de este trozo, aquí se origina otro potencial de acción, tiene que ir a lo largo de este trozo, aquí se origina otro potencial de acción, seguiría a lo largo del otro trozo, ¿no? Entonces, como os digo, las señales van de un nódulo al otro, van disminuyendo de magnitud desde que llegan aquí hasta que llegan aquí, disminuyen un poquito de magnitud, pero aunque disminuyen de magnitud, tienen la intensidad, a pesar de la pérdida de esa intensidad, la despolarización que llega al nódulo permite que se produzca un nuevo potencial de acción. Es decir, llega una información, un potencial de acción aquí, se transmite por aquí, va perdiendo un poco de fuerza de milivoltaje, pero aunque va perdiendo un poco, cosa que no ocurría en lo otro, tiene la suficiente intensidad para desplegar aquí otro potencial de acción. Aquí sale otro potencial de acción, hay canales de sodio, se produce otro potencial de acción, aquí ya con intensidad ese potencial de acción se va perdiendo a lo largo del recorrido, pero llega con suficiente intensidad para producir aquí otro potencial de acción. Es una propagación de este potencial de forma pasiva, según las características del axón. Bueno, y aquí vemos la diferencia entre una conducción amielínica y una conducción mielínica. Vamos a verlo. Bueno, pues aquí dice, en la conducción amielínica, el potencial de acción va a lo largo del axón y despolariza la región contigua. Lo habíamos visto antes. Se inicia aquí, pero se va cambiando y cuando llega aquí, esto cambia, pero va contigua, o sea, va siguiendo, ¿no? Y la magnitud del potencial no disminuye desde el inicio hasta el final. Y se propaga de forma activa. De forma activa es que va generando potenciales de acción continuamente. En cambio, en la conducción mielínica, bueno, claro, al estar aquí generando potenciales de acción continuamente, el gasto de energía es mayor en esta zona. En la conducción mielínica hay mucho gasto de energía. En la conducción mielínica, como el potencial se genera solo de nódulo en nódulo, de aquí, 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 pues en el siguiente nódulo va a disparar un nuevo potencial de acción. Entonces, los potenciales de acción se generan aquí, 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 no constantemente, solamente de nódulo a nódulo. Entonces, sí que es verdad que disminuye un poquito la intensidad a lo largo de este trozo, pero aquí llega con suficiente intensidad para generar un nuevo potencial de acción, y se genera un nuevo potencial de acción. Aquí están los canales de sodio abiertos para despolarizar adecuadamente. Bueno, y lo que ocurre en este tipo de conducción es que estos potenciales son decrecientes, la magnitud de ese potencial disminuye según van pasando a lo largo del axón, no se regeneran, se limita solo al segmento mielinizado, actúan como si fueran potenciales locales, se propagan de forma pasiva, gastan menos energía porque no se están produciendo de forma continuada, sino solo de espacio en espacio. Y lo que sí que es necesario es que haya una adecuada y homogénea separación de los nódulos para que este tipo de conducción sea perfecta. ¿Qué ventajas tiene esta conducción saltatoria, esta conducción mielinizada? Tiene bastantes ventajas. Por un lado, se mejora la velocidad de la conducción. ¿Qué pasa? Que como va de nódulo a nódulo, hay más rapidez. Los axones son más finos y ocupan menos espacio. Entonces, de entrada, tenemos ya más velocidad en la conducción, axones más finos, ocupan menos espacio. Hay un ahorro de energía. ¿Por qué? Porque hay menos canales de sodio-potasio, menos síntesis de proteínas, menos actuación de la bomba sodio-potasia ATPasa, porque solamente se está generando eso de nódulo a nódulo. Entonces, como veis, todo esto son ventajas y ahorro. Mayor velocidad, mayor respuesta, mayor rapidez de respuesta y ahorro de energía. 3 ventajas de la conducción saltatoria, conducción mielínica, sobre la conducción amielínica. Además, el cerebro es más pequeño. Bueno, esta, dice, la rapidez en la conducción mejora con la mielinización. Por ello, bueno, esto vendría a hablarnos de una estrategia evolutiva del tema 4. Dice, por ello, una estrategia evolutiva para mejorar la rapidez de conducción es mielinizar los axones. Evolutivamente se han ido mielinizando para mejorar esta
esta mejora en la conducción, y esto es una estrategia evolutiva. La mielinización de los axones es una buena estrategia evolutiva para mejorar la información. Otra estrategia evolutiva que ocurre en los invertebrados es aumentar el diámetro del axón. No tienen mielina, pero al aumentar el diámetro del axón, al tener un cable más ancho, también va a mejorar la rapidez. Bueno, esto está aquí puesto, pero realmente corresponde al tema 4, este trozo. Bueno, y vamos a hablar ya de la sinapsis. La sinapsis es la comunicación entre las neuronas. Las neuronas se comunican por sinapsis. Se comunican haciendo sinapsis, ¿no? Entonces, la señal eléctrica que ha llegado es conducida a lo largo del axón y en el botón terminal va a desencadenar la liberación de unas sustancias químicas. Vemos como un código, los dos códigos que tenía el sistema nervioso para pasar información, señales eléctricas y señales químicas. Pues la liberación de esas sustancias químicas es la parte de esa señal química. Entonces, la transmisión de la información se produce por una especie de contactos entre células nerviosas o entre neuronas y células efectoras, que es lo que se llama sinapsis. Hay unas sinapsis químicas y hay unas sinapsis eléctricas. Las sinapsis químicas, las sinapsis químicas, bueno, sinapsis no significa que estén juntas, hay un espacio. Sinapsis es el acercamiento de una neurona a la otra para comunicarse y hay un espacio entre una neurona y otra. En la sinapsis química tenemos una neurona presináptica, una hendidura sináptica o espacio sináptico y una neurona postsináptica. Y la comunicación se realiza por medio de liberación de neurotransmisores. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cuando el estímulo eléctrico va llegando aquí al botón terminal, esta polarización que tiene, este potencial de acción que se ha generado, al llegar aquí va a permitir que se abran una especie de canales para el calcio. Estos canales de calcio empujan a estas vesículas y estas vesículas sueltan el contenido. Y aquí tenemos a los neurotransmisores, sustancias químicas que son recogidas por esta parte de la sinapsis, que es la neurona posináptica, donde hay unos receptores que van a recibir a estas sustancias químicas. Entonces, los neurotransmisores salen al espacio sináptico, se acoplan a los receptores posinápticos y de esa manera se produce este intercambio de comunicación. Sinapsis química. Y la sinapsis eléctrica, pues esta sinapsis eléctrica, aquí en esta sinapsis las dos neuronas parece que contactan más estrechamente porque tienen unas proteínas canal, son proteínas de canales iónicos que se llaman uniones hendidas o gap junctions. Gap junctions o uniones hendidas, que es que hay en determinadas zonas del espacio sináptico, el espacio sináptico existe, pero hay determinadas zonas en las que hay unas proteínas canal que unen una neurona con la otra. En estas sinapsis eléctricas, en la mayoría, los cambios eléctricos se producen en ambas células, es decir, son instantáneos. Hay una rapidez en el cambio eléctrico e incluso puede haber flujo bidireccional, no solamente de aquí para acá, sino también al contrario. Otras veces no, otras veces la información va solamente en un sentido. Aparentemente parece que no hay hendidura sináptica, pero sí que la hay, sí que la hay. Lo único que hay puntos en los que hay estos canales que unen lo uno con lo otro. ¿Qué ventaja tiene la sinapsis eléctrica? Pues que hace una transmisión de información sincronizada y al mismo tiempo. Esa es la ventaja. Vamos a ver ahora las diferencias entre una sinapsis eléctrica y una sinapsis química. Bueno, el agente transmisor en la eléctrica no deja de ser una corriente iónica. En la química tiene que ser una sustancia, un neurotransmisor. En cuanto a la distancia, en la eléctrica hay muy poquita distancia, 3,5 nanómetros. En la química hay de 30 a 50. La continuidad citoplasmática en la eléctrica parece que no hay espacio, o sea, parece que hay espacio, pero tenemos... espacio hay, pero tenemos estas uniones, las gap junctions o conexones, en los que parece que no hay espacio. En cambio, en cuanto a continuidad citoplasmática en la química, vemos que hay espacio, está la hendidura sináptica perfectamente.
En cuanto a los componentes, bueno, pues en la eléctrica tenemos ese espacio, estas hendiduras, estos conexones, y en la eléctrica y en la química tenemos la neurona presináptica, las vesículas que quedan en el espacio sináptico y la membrana posináptica que tiene unos receptores. En cuanto al retraso en la sinapsis, en la eléctrica es insignificante porque hay mucha velocidad de propagación y en la química hay un poquito más de tiempo, de 1 a 5 milisegundos. En cuanto a la dirección de la transmisión, en la eléctrica puede ser unidireccional, pero también puede ser bidireccional y en la química siempre es unidireccional. Bueno, aquí tenemos un poco más la imagen. Esta es una sinapsis eléctrica. Como veis, sí que hay hendidura sináptica, pero hay puntos donde, por medio de esas proteínas canal, se produce, como si dijéramos, una continuidad entre una neurona y la otra. El estímulo que llega es un estímulo eléctrico. Aquí hay en la química, aquí están las vesículas cargadas del neurotransmisor que al producirse este estímulo eléctrico que ha llegado aquí, se van a pegar al botón presináptico y van a liberar aquí, se abren y liberan los neurotransmisores. Estos neurotransmisores aquí liberados se acoplan a los receptores que hay en la membrana posináptica. Bueno, y aquí termina esta segunda parte que es cortita.